discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a considerar el pasaje en la mañana de hoy. Hechos capítulo 6. Libro de los Hechos capítulo 6. Así que leamos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 6, versículos desde el 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bien, hermanos, vamos a encomendarnos a esta palabra en la mañana de hoy. Eterno Padre que estás en el cielo, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien hemos exaltado con nuestro cántico y con nuestra alabanza, a quien nuestros labios han proferido palabra de adoración y exaltación. Por ello, mi Señor, te ruego que hables hoy a tu iglesia, que hables hoy a tu pueblo, mi Señor, que hables a cada uno de nosotros, que por tu Espíritu, mi Señor, nuestras vidas sean hoy alumbradas, que por tu Espíritu, mi Señor, nuestras vidas hoy sean animadas y quizás consoladas, pero también, mi Señor, que nuestras vidas hoy sean exhortadas y juntos podamos venir ante ti en arrepentimiento, en fe, Señor, creyendo de que tú, mi Señor, y quien va a ti, no saldrá de allí lo mismo. Permítenos hoy venir ante ti, Señor, con nuestras emociones, frustraciones, con nuestras batallas, con nuestras luchas, Padre, porque solo tú, mi Señor, puedes obrar de manera muy especial en el corazón de tu pueblo. Que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, que tu palabra alumbre hoy nuestro corazón, que tu palabra, Señor, halle cabida y sea grabada indeleblemente en nuestra vida, Padre, en la vida de nuestra iglesia, Señor, para la gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos considerando
las marcas de una iglesia saludable, las marcas de una iglesia de Cristo Jesús. Alguien escribió un artículo que me llamó la atención esta semana. El artículo dice: nadie obtiene la iglesia que quiere. Nadie obtiene la iglesia que quiere. Este artículo habla de cómo la insatisfacción llegó al corazón de algunos miembros que asistían a la iglesia. Estos miembros mostraban descontento porque ellos no estaban a gusto con los programas y actividades que el pastor, junto con su grupo de trabajo, ancianos y diáconos, habían establecido. Mucho de lo que se planeaba en la iglesia generaba desidia. Mucho de lo que se hacía en la iglesia generaba insatisfacción, porque estos miembros quizás venían con una expectativa de buscar experiencias en la adoración. Querían que el predicador fuera capaz de sumergirse profundamente en 2 versículos del libro de Romanos. Deseaban líderes carismáticos, extrovertidos, que pudieran conectarse con todos, que pudieran decir y que fueran elocuentes. Y estos hermanos, al no ver esto en la iglesia, se llenaban de insatisfacción y mucho descontento. Quien escribe este artículo termina diciendo lo siguiente, y óigase bien: ninguna iglesia cumple perfectamente la voluntad de Dios. Ninguna iglesia es tan madura y es tan santa como la palabra de Dios la llama a ser. El autor de este artículo dice: cada iglesia es una obra en progreso. En la medida que se da este progreso, la iglesia va madurando y, por supuesto, la iglesia va a ser más saludable. Esta iglesia Américas está en proceso, está madurando. Mis amados hermanos, esta congregación no es perfecta, pero espero en la gracia de Dios que vayamos por buena dirección. La madurez se desprende en la medida que la iglesia sea expuesta una y otra vez al Evangelio. La madurez de la iglesia se da cuando los hombres fieles se dedican a la oración. La madurez se da cuando los hombres de la iglesia se dedican al estudio de la palabra. La madurez se da cuando las mujeres son entendidas en su llamado. Y esto hará que la iglesia vaya madurando bíblicamente. Así que el título de nuestro mensaje en esta mañana: una iglesia bíblicamente madurada. Una iglesia bíblicamente madurada. Para que una iglesia madure bíblicamente, en primera instancia necesita ser guiada por sus pastores. Una iglesia, para que madure bíblicamente, debe ser guiada por sus pastores. Preguntémonos, hermanos, ¿y qué clase de pastores debe tener la iglesia? ¿Qué tipo de pastores debe tener nuestra congregación?
El libro de Jeremías nos traza un derrotero, nos traza una ruta que nos dicen cómo deben ser los pastores de la iglesia. Jeremías capítulo 3, versículo 15, el Señor prometiendo a su pueblo santo, los pastores que han de alimentar el rebaño, dice esto: y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten, que los cuiden con ciencia y con inteligencia. El versículo 1 del texto que tenemos delante, Hechos capítulo 6, nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El problema que se presenta en la iglesia que viene creciendo y que tiene que ver con la desatención de las viudas griegas, es decir, que estas mujeres no estaban recibiendo la manutención diaria de parte de la iglesia, estaba generando murmuración. ¿Murmuración de quién? Aquí la palabra griegos es de judíos que habían griego o judíos helenos. Y estos comienzan a murmurar contra los judíos hebreos, es decir, los judíos o los hebreos palestinos, los nativos. Y estos judíos que probablemente hablaban dos idiomas, el arameo y el griego, entonces sienten la murmuración de parte de los judíos griegos. Hay un conflicto en la iglesia. Hay un problema en la congregación. Y es que esta desatención genera descontento porque las viudas son discriminadas, óigase bien, en la distribución diaria de los alimentos. Ahora, el problema de fondo, ¿cuál es? ¿Dónde radica el descontento? Vemos que el descontento es, o mejor, la murmuración tiene una causa. La murmuración o el comentario que se hace tiene una raíz. Y la causa o la raíz es el pecado. Cuando miramos ese descontento, esa murmuración que deja aflorar tal descontento, debemos entender, hermanos, que es una terrible tragedia, porque el descontento manifiesta un corazón que no confía en Dios. El descontento manifiesta el pecado de la murmuración. El descontento manifiesta que hay un problema serio en el corazón humano, que hay un problema que hay que tratarlo, un problema que hay que atenderlo. Y para ello el Señor ha provisto de sus pastores para que con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, puedan resolver esta situación. La murmuración es proferir palabra contra alguien, pero la murmuración es hablar de alguien con molestia, con enfado, desaprobando y desacreditando la persona. Esta iglesia, aunque es pujante, esta iglesia, aunque viene avanzando, viene pregonando el evangelio, viene avanzando el reino de Dios, no es perfecta, mis hermanos. Es una iglesia que ahora tiene un problema. Hay la murmuración como resultado de un pecado en cierto sector de la iglesia. Y quisiera que nos preguntáramos en esta mañana,
¿Usted también se siente decepcionado de esta congregación? ¿Usted se siente descontento porque tal vez esta iglesia no llena las expectativas? ¿Porque no se hacen las cosas a tu manera? ¿Porque no se predica a tu manera, a tu forma? ¿O piensas que todo va marchando y pareciera como que no hay problemas y dificultades? Alguien señaló un artículo también, y en su artículo menciona cosas propias que tienen que ver con nosotros. Y él dice: me pregunto si puedes recordar la última vez que estuviste profundamente decepcionado por un miembro de la iglesia. Y esa es una pregunta que tiene que ver con nosotros. ¿Los miembros de la iglesia te decepcionan? ¿El pastor te decepciona? ¿Los líderes te decepcionan? ¿Te sientes desilusionado de la congregación, de la iglesia? Tal vez han pasado meses desde que te uniste a esta iglesia y te sientes como una persona extraña. ¿Tú sientes que eres extraño, extraña en la iglesia? O quizás la congregación pasó por alto algo que para ti era de mucha prioridad. Quizás la iglesia no vio eso que tú necesitabas y lo pasó por alto, y eso te llevó a una gran desilusión, al punto de no querer volver a la iglesia, porque es que esa iglesia no llena mis expectativas. Esa iglesia me tiene tan descontento que no quisiera volver. Voy quizás por lástima, porque es que en la iglesia no son muchos, y si yo voy, la iglesia se ve un poco más llena. Amados hermanos, si tú piensas de esta manera, estás pecando contra Dios terriblemente. La iglesia, mis hermanos, es la esposa de Cristo. No pienses así jamás. Él la compró con su sangre preciosa. La derramó. El precio que Cristo pagó por su iglesia fue un precio muy alto para que tú desestimes la iglesia y estés descontento. La iglesia tiene un valor, y mi objetivo en esta mañana es que tú madures y entiendas que la iglesia, la congregación de los santos y de los justos, hechos perfectos, tienen un valor sin igual para Cristo, porque Cristo dio su vida por la iglesia. Aquí se presenta un descontento. Esta congregación tiene un descontento. Santiago 5:9 nos dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Si los apóstoles aquí no piden sabiduría de Dios y entendimiento de Dios, amados hermanos, la iglesia puede estar entrando a una división. ¿Saben cuál es el enemigo más terrible para la iglesia? El descontento. Porque el descontento va generando división, va haciendo una brecha entre unos y otros. Y eso es pecaminoso. Eso está mal, hermanos. Así que no se quejen unos contra otros. Más bien roguemos a Dios que el pecado en nosotros sea confrontado y que Dios nos asista por medio de sus pastores, para que a través de su palabra nos guíen a la mejor solución.
Recuerde, la iglesia no es perfecta, pero una iglesia de Cristo sí debe madurar bíblicamente. El versículo 2 nos muestra que entonces el problema llegó a los 12. ¿Qué hacen los 12? La Biblia nos dice, convocan a la multitud de los discípulos. El primer ejercicio de estos pastores que tenemos acá. Estos pastores convocan a la multitud y dicen algo que para usted hoy debe quedar también demasiadamente claro. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Una iglesia que madura bíblicamente debe entender cuál es el oficio de sus pastores, de sus ministros. Una iglesia entendida y que va madurando, que va creciendo, debe entender por el Evangelio, por la palabra de Dios, que el oficio primordial, el oficio elemental, vital, para el que fue llamado a servir al Señor, es que Él tiene que dedicarse a la oración y al estudio de la palabra. A eso se debe dedicar un pastor. Un pastor, esa es su tarea noble. Esa es su tarea sublime, esa es su tarea gloriosa, orar y estudiar para que la iglesia, el rebaño que Cristo le ha encargado, el rebaño que Cristo le ha entregado, sea nutrido con las palabras de este maravilloso, glorioso y bendito evangelio. Esa es la tarea del pastor. Ellos dicen, no es justo que dejemos la palabra de Dios para ir a servir a las mesas. Los 12 entonces convocan a la multitud, una multitud que está compuesta de creyentes. Son hombres de la misma iglesia que van a ser provistos por Dios para dar solución al problema del descontento. Ahora, esta multitud o esta iglesia no es cualquier iglesia. No es cualquier congregación. Si hemos seguido con detenimiento la serie a través del libro de los Hechos, vamos a encontrar que esta iglesia es una iglesia que viene perseverando en la doctrina. Es una iglesia que viene perseverando en el partimiento del pan. Es una iglesia que viene perseverando en la oración. Es una iglesia que viene siendo expuesta al evangelio. Es una iglesia que también sabe exponer el evangelio. Una iglesia que debe estar llena del temor de Dios. Y ahora una iglesia que debe aprender a madurar bíblicamente. ¿Qué tienen en mente los 12 apóstoles? Ellos no pueden dejar de lado la palabra de Dios para servir a las mesas. Se nos está indicando el trabajo fundamental de un pastor. El atender las mesas o dedicarse a otra cosa lo puede alejar del verdadero llamado que Cristo le ha entregado. Ellos saben, estos 12 saben que su prioridad es orar. Su prioridad es predicar. Su prioridad es enseñar. Su prioridad es aconsejar. Estudiar la palabra. Si un hombre en realidad es llamado al ministerio pastoral, a cuidar de la grey de Cristo, no le queda otro camino que obedecer las palabras de Cristo.
Si un hombre es llamado a servir al Señor, debe confiar. Y de esta manera podrá ser de bendición y de provecho para la iglesia. Muchos se desenfocan de su llamado. Se inclinan más por asuntos administrativos. Esto no quiere decir que no sepan de ello, que no sepan lo básico. Pero amados hermanos, un pastor es dado a la iglesia por Cristo. Es Cristo quien dio los pastores. Es Cristo quien ha dado a los pastores para que ellos, haciendo esto, perfeccionen a los santos. La tarea del pastor es enseñar la iglesia para que ustedes sean mejores padres, mejores jóvenes, mejores niños, mejores matrimonios, mejores hogares, mejores vidas para la gloria de Cristo. Dios ha dado pastores a su iglesia para que la iglesia sea mejor, para que usted sea mejor y viva más quieta y reposadamente delante del Señor. El pastor está llamado a madurar a los santos, a madurar la iglesia, a madurar la congregación, a fin de que ésta un día se presente delante de Cristo como Él mismo dijo, sin mancha y sin arruga. Este dicho lo dijo un loco. Ese loco soy yo. Zapatero a su zapato. Pastor a su llamado. A su llamado. Vemos entonces a los 12 con ciencia, con inteligencia, convocando a la multitud para guiar la iglesia, para definir qué es la prioridad. Entonces hemos dicho que una iglesia para que madure, ¿qué necesita? Necesita pastores que guíen a la iglesia. Para que una iglesia madure bíblicamente, necesita pastores que guíen la iglesia. Obviamente esos pastores son dados por Cristo. Son dados por Cristo para la gloria de su santo nombre. Veamos ahora en segunda instancia que para que una iglesia madure bíblicamente necesita ser atendida por sus diáconos. Una iglesia para que madure bíblicamente necesita ser servida por sus diáconos. El término diáconos no aparece aquí en este pasaje, pero nos da una idea, nos da una claridad de cómo deben ser los diáconos en la iglesia. En la sabiduría que Dios da a estos pastores, a estos 12, en el versículo 3 dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que tengan las siguientes características. Aquí encontramos como una especie de escalera para llegar a la solución del conflicto, la solución del descontento. El checklist, diríamos nosotros. El primer requisito que los apóstoles muestran a la iglesia es que deben ser hermanos. Ese es el primer requisito. Y ustedes dirían: ¿y por qué hermanos? Amados míos, pretender resolver los problemas de la iglesia con personas que no creen al evangelio, hermanos, vaya que ese sí es otro serio problema. Ese error lo hemos cometido en la iglesia. Pretender traer cosas externas
a la iglesia. Pretender traer agentes distintos a la iglesia para que ellos vengan a solucionar los problemas de la iglesia. Se requería a alguien de la misma congregación. Pudieran haber apelado al Sanedrín, a los sacerdotes, a los guardias del templo, pero en ellos no está la sabiduría, en ellos no está la solución. ¿Por qué, hermanos? Porque en cada creyente, en cada hijo de Dios está la mente de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Que en cada creyente está la mente de Cristo. En cada creyente están los pensamientos de Cristo. Y los pensamientos de Cristo son totalmente contrarios a las ideas de este mundo. La palabra que se usa aquí para hermanos es la palabra adelphos, que significa alguien amigable, alguien que es cercano, alguien que está ahí en las entrañas de la iglesia. Adelphos es una palabra, describe que ese hermano es de los otros, como decimos coloquialmente, son uña y mugre, son pegados, entremetidos ahí como un chicle pegado, en el buen sentido de la palabra. Pero esta palabra, hermanos, es alguien que vive en la hermandad de la iglesia, alguien cercano, alguien que comparte, alguien que se junta. Y esa expresión juntarse la vamos a ver más adelante con Felipe. Primera característica, escojan de entre los hermanos. Segundo requisito, que sean varones. Hermanos, estamos trabajando que las tareas de la iglesia deben estar en los varones. Aner es la palabra griega para varones, hombres. Son los hombres. En la Biblia encontramos mujeres sirviendo. ¿Dios es machista? ¿La Biblia es machista? No, no es así. Es cuestión de ¿qué? De orden. Después del 1, ¿quién está? El 2. Pero los 2 siguen siendo números. Números. La iglesia necesita varones. Hombres que gocen de respeto dentro de la congregación, porque son ellos quienes deben cumplir con esta tarea. De los hermanos, varones, pero ahora estos hermanos deben gozar también de buen testimonio. Deben ser personas íntegras, personas irreprochables, sin tacha. Personas que deben ser de una alta confianza. ¿Por qué? Porque los apóstoles proponen que dentro de esta multitud, adicional a los requisitos que hemos mencionado, ahora estos varones deben ser hombres de buen testimonio. Porque se les va a encomendar y se les va a confiar el dinero que va a llegar a la iglesia. Recuerden que los capítulos anteriores nos muestran a las multitudes trayendo lo que habían vendido de las heredades y lo ponían ahí, y ahora tenían que distribuirlo. ¿Cómo? Con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, y por eso estas personas debían ser de buen testimonio. Adicional a este requisito, también deberían ser llenos del Espíritu Santo. Estos hombres deben estar totalmente controlados por las Sagradas Escrituras. Todas las áreas de su vida deben ser guiadas por las Sagradas Escrituras.
Estos hombres deben estar atiborrados, atestados de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar en ellos en abundancia. La palabra de Dios debe morar en ellos ampliamente. La palabra de Dios es quien domina a estos hombres. Hombres llenos de sabiduría. Deben ser hombres conocedores de las verdades del Evangelio. Hombres que conocen muy bien la Biblia. Que conocen los pasajes de las Escrituras. Para que a través de ellos, de estos pasajes, puedan aplicar ese conocimiento bíblico y puedan resolver el asunto de la atención de las mesas. Y por supuesto, un requisito más es que hagan la tarea, porque de nada serviría tener estos requisitos y no hacerlo, no obedecer lo que se les ha encomendado. Esa es la propuesta a la cual Dios guió, a la cual Cristo guió a sus ministros para que propusieran a la multitud. Entre tanto, ellos se enfocarían en la tarea a la cual fueron llamados. Nosotros, dice el versículo 4, y eso nos deja ver como el punto iceberg del pasaje. Nosotros nos dedicaremos, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Un pastor que no ora y un pastor que no persiste en la palabra debe revisar profundamente el llamado. El versículo 5 nos presenta el término agradó. Este verbo agradar en griego es muy interesante, aresko. Significa que aunque hay un problema de descontento en la iglesia, hay murmuración, ahora los apóstoles sabiamente dan la solución y ahora dice agradó, aresko. Es decir, está Dios en el asunto, está Dios en la iglesia. Está Dios con los suyos. Hermanos, el hecho que tengamos problemas en la iglesia no significa que Dios no esté. Dios sí está. Pero es a Él a quien hay que pedir sabiduría. Es a Él a quien hay que pedir dirección y entendimiento. Si hay problemas en tu vida, problemas en tu casa, no significa que Dios no esté. Porque también tienes que aprender a madurar. Tienes que aprender a crecer y resolver los problemas. Hay que pedir sabiduría de lo alto para que sea así. Agradó pues la propuesta a la multitud y viene el listado de diáconos, los servidores de la congregación. Esteban. De Esteban se destacan aquí dos cualidades que las estaremos mirando dentro de 8 días. Es un varón lleno de fe. Como el jueves estudiábamos con mis hermanos. De los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, solo 2 fueron llenos de fe. O como ayer lo estudiábamos con los niños, solo 2 tuvieron fe. Amén, así es. Josué y Caleb. Ahora encontramos a un hombre que se llama Esteban, lleno de fe y lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. Estos nombres que aparecen aquí son nombres griegos. Hombres griegos para atender a las viudas griegas. A Nicolás, un prosélito de Antioquía, y los presentan a los apóstoles y ellos imponiendo sus manos
oran por ellos. Y observamos cómo la iglesia participa en la elección de sus servidores. Y los apóstoles confirmando la aprobación de la iglesia. Todo debe estar en completa armonía, aresco. Todo va por la dirección de Dios, y de esta manera la iglesia va madurando. Bíblicamente, la iglesia va madurando. Esto nos habla de cómo se debe gobernar la iglesia. La iglesia debe orar, debe ser muy entendida. Pero también de otro lado están los pastores. No son los pastores los que eligen, es Dios que dentro de la iglesia ya tiene a sus servidores para que hagan las tareas y cumplan el llamado de Dios. Aquí vemos la imposición de manos. Esta imposición de manos significa que estos hombres mencionados aquí se identifican con lo que hay que hacer en la iglesia. Estos hombres a quienes se les ponen las manos están confirmados y están siendo delegados, autorizados solemnemente para que cumplan esa tarea. Mis hermanos, no hay tarea en la iglesia que sea deshonrosa. No hay tarea en la iglesia que sea más evaluada que otra. No existe. Tan honroso es lavar los baños de la iglesia como cantar. Son la misma honra delante de Dios. No hay en la iglesia ministerios figurativos, no los hay. Simplemente son tareas en ciertas áreas de la iglesia, pero para Dios tienen el mismo valor, porque al fin de cuentas, cada labor que hacemos en la iglesia es para Cristo nuestro Señor. Estos hombres ahora deben ir a atender las mesas. Hombres llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios. Y pudiéramos decir, pero ¿por qué mejor no están predicando? ¿Por qué mejor no están enseñando? Bueno, así lo dispuso Dios. Sin embargo, vamos a encontrar a un Esteban predicando a una multitud. Sinclair Ferguson a este pasaje le llama el hombre con rostro de ángel, a Esteban, que va a morir apedreado, pero el propósito de Dios debe continuar. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en la mañana de hoy. Para que una iglesia madure bíblicamente, ¿qué necesita? La guía ¿de quién? De sus pastores. Y ya saben qué clase de pastores. Para que una iglesia madure bíblicamente, ¿qué necesita? De los diáconos. Y ahí se describen las cualidades de los diáconos. Adicional, quiero mencionar algo que se me pasa en el punto segundo, y es que los diáconos deben conocer la iglesia, deben conocer a los hermanos. Y en tercera instancia, una iglesia, para que madure bíblicamente, debe seguir creciendo en la palabra. Hermanos, la enseñanza de la Biblia y la palabra de Dios debe ser algo constante en nuestra vida. No podemos, hermanos, darnos el lujo de no seguir creciendo en la palabra de Dios. Esta palabra crecer nos da dos vías acá en el texto. La primera vía es que la iglesia persiste en la doctrina. Estudio de la Biblia, estudio de las Escrituras, estudio. Pero esa misma respuesta a ese estudio es que se está extendiendo más. La palabra de Dios está llegando a más personas. La palabra de Dios está alcanzando a los perdidos.
La palabra de Dios está alcanzando al mundo conocido de aquella época, pero se requiere que sus miembros estudien la palabra, hermanos. Por amor de Dios, estudia la Biblia, querido hermano. Estudia la Biblia, escudriña las Escrituras. Estudia la Biblia, mis hermanos, léela por amor de Dios. De seguir sin leer la Escritura, sin leer la Biblia, nuestros corazones van a ser secos, terrones de arena, mis amados hermanos. Eso es algo por lo cual oramos, los animamos. El versículo 7 que dice, y crecía, ¿qué crecía? La palabra del Señor. Crecía. Si queremos ver nuestra iglesia madura, si quieres tu vida espiritual madura, crece en el conocimiento de la Biblia. Yo sé que a ustedes les gusta escuchar los predicadores en los canales de internet. Yo sé que a usted le gustan pastores. Bendito sea Dios por ello, porque igualmente son hombres provistos por Dios. Pero amado hermano, querido hermano, querida hermana, aquí tienes al príncipe de los pastores, al mejor de todos. Aquí está Él. Cuando tú lees tu Biblia, es Cristo quien te predica a ti. Cuando tú lees tu Biblia, es Cristo predicándote a ti. Es el Señor enseñándote directamente a ti. Es el Señor pastoreándote a ti. Cuando tú lees tu Biblia, ve a las Escrituras, ve a la Biblia, ve a ellas, a ellas. Ellas te harán la persona que Cristo quiere que seas. Que crezca la palabra en ti. La palabra de Dios te madurará. Tú podrás compartir el Evangelio. El Espíritu de Dios te usará para hablarle a los tuyos, para hablarles con sabiduría de lo alto. El mensaje de Dios siguió extendiéndose. El mensaje de Dios se difunde. Oh, qué alegría, qué gozo cuando los pecadores vienen a Cristo Jesús. Queridos hermanos, el número de los discípulos, dice el texto, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aquí se están cumpliendo las palabras de nuestro Cristo amado. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero ahora hay que ir a toda Judea. Me seréis testigos en Jerusalén. El mensaje ha inundado a Jerusalén misma, pero que este mensaje también inunde tu casa, que este mensaje inunde tu vida, que este mensaje inunde tu corazón, que este mensaje inunde tu mente, tus pensamientos, todo tu ser que inunde, sea inundado por la palabra del Señor. Aleluya, gloria a su santa y bendita palabra, que es viva, que es eficaz, que es espada, que discierne los pensamientos. ¿Qué le puede quedar grande a la palabra de Dios? ¿Qué cosa pequeña en nuestro corazón le queda difícil al Evangelio? El Evangelio, como exponía nuestro hermano, es triunfante, es glorioso, es indestructible. Nadie puede frenar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede frenar este Evangelio, porque el Evangelio es de Dios mismo, viene de Dios, y lo que viene de Dios, ninguna mano, ningún hombre lo podrá detener. El Evangelio viene de Dios. Y por ser de Dios es santo y glorioso. Que la palabra del Señor madure tu vida. Esa será mi oración. Me uno en esta mañana a la oración de Elías en el monte Carmelo. Cuando Elías se dio cuenta que el pueblo no distinguía si Dios era Dios y Baal era Baal. Pero la oración de Elías: Señor, es que este pueblo te conozca a ti. Que esta iglesia conozca al Dios vivo y al Dios verdadero. Que esta iglesia conozca a Cristo bendito, a mi bendito
glorioso y maravilloso, extraordinario Salvador. A Él, a Él, a Él y a Él es que hay que conocer. Es a Cristo nuestro Señor. Porque no hay esperanza ni para ustedes ni para mí, sino solamente esta esperanza está en Cristo Jesús. Solo en Él, esta sociedad y este mundo, solo este mundo tiene esperanza en Cristo Jesús. Nuestros niños, la única esperanza de ellos es Cristo Jesús. La esperanza para tu matrimonio, para tus hijos, para toda esta iglesia y para este mundo entero es Jesucristo nuestro Señor. No hay otro como Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna para ti, para mí. Solo Él. Búscalo aquí en la palabra de Él. Mira los evangelios, mira cómo Él lo hizo, haz como Él lo hizo, y entonces vivirá vuestra alma. Crece en la palabra de Dios, madura en la fe, madura en la palabra de Dios. No seamos más niños fluctuantes, no seamos más niños, crezcamos en la palabra del Señor, maduremos a la manera de Dios, y nuestra iglesia verá también la gloria de Él. Hermanos, la iglesia no es perfecta, pero Cristo sí la perfecciona. ¿Qué hace el amor de Cristo por su iglesia? ¿Qué hace el amor de Cristo? ¿La mejora o la desmejora? La mejora. El amor de Cristo para su iglesia, el amor de Cristo para su congregación, para su grey, hace que la iglesia mejore. Varones que estamos casados, si quieres ver una mujer extraordinaria, ámela, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Vengamos a Cristo Jesús y nuestra iglesia madurará. Oremos al Señor y démosle gracias. Quiere inclinar su rostro. Esta iglesia no es lo mejor, amados hermanos. Tal vez no somos los más elocuentes de los predicadores, no lo somos. Pero esta es la iglesia, ámala. No te apartes de ella, no la tomes en poco. Tienes que pedirle perdón a Dios por ello, porque no has madurado, eres un inmaduro. Cuando tú no lees la Biblia, cuando no vienes a la iglesia, cuando no te congregas, cuando no tienes entendimiento por el día del Señor. Padre, oh amado Señor, has hablado a tu iglesia, has hablado a mi vida misma, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que la palabra de Dios crezca. Ayúdanos, Señor. Tú nos dijiste en tu palabra que rogáramos al Padre de la mies para que Él enviara obreros a su mies, Señor. Que te rogáramos a ti que proveyeras pastores para tu iglesia, Señor. Provee, Señor, provee, Dios, de hombres que te sirvan, que te alaben, que te honren. Oh, Señor, te ruego, Señor, por favor, te lo suplico, mi Señor, que la palabra tuya corra en esta iglesia, Señor, que corra en mi vida, Señor, que corra en mi corazón tu palabra, Señor, en la vida de todos nosotros, en los discipulados, Señor. Que fluya tu palabra, Señor. Que tu palabra corra en nuestra misión, Señor Dios. En tus pastores, Señor. En el mundo entero, Señor. En cualquier lugar de la tierra donde haya un puñado de tus hijos, Señor. No estamos hablando de multitudes. Eso no interesa. Lo que interesa, mi Señor, es que todos crezcamos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que todos oremos, Señor. Necesitamos orar intensamente, Señor.
por tu iglesia, por tu pueblo. Padre, perdónanos y ayúdanos. Tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de favor. Y hoy nos has hablado tan amorosamente, Señor. Padre, por eso, Señor, ayúdanos a los pastores, Señor, a dedicarnos a lo que realmente tú nos has llamado, Señor. Tú sabrás cuidar de nosotros. Sí, a veces tenemos dudas, a veces tenemos incertidumbre, Padre. Nos vemos cortos, escasos, mi Señor. Por eso madura la iglesia en todo el entendimiento de tu palabra, mi Señor. Madúranos bíblicamente, a tu manera, Señor, a tu forma, al método de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos, Dios. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, con nuestro corazón delante tuyo, Señor, con nuestra vida, Señor, por amor de tu Hijo Jesucristo, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Sabemos, Dios, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Separados de ti, Señor, todo lo que hagamos, mi Señor, es vano, no sirve, Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, mi Señor. Ayúdanos, Dios. Si no oramos, si no leemos tu palabra, si tu presencia no está con nosotros, nuestros ministerios, nuestras tareas no son mayor cosa. Seguiremos siendo la misma iglesia de siempre. Han transcurrido 27 años ya de la fundación de esta iglesia, Padre, y no es mucho el trabajo, no es mucho el resultado. Por eso, mi Señor, vuelve hoy nuestro corazón a ti. Vuelve nuestra vida a ti, amado Dios. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a tu palabra, Señor. Permítenos pararnos sobre la senda antigua y mirar el viejo fundamento. Dios, vuélvenos a las escrituras, vuélvenos a la Biblia, Señor. Vuélvenos, por favor, Señor, por tu Espíritu, Señor. Vuélvenos a tu palabra, que la palabra tuya crezca, Señor, crezca en la vida de todos nosotros, Señor, en todos los discipulados, Señor, en los audios, Señor, que enviamos, Padre. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, amado Dios, amado Señor. Ayúdanos a amar tu iglesia, a amar la congregación, a amarnos como hermanos, Señor, a amarnos como hijos tuyos, Señor. Oh Señor, obra, Padre. Oh Dios, Señor, trae vida a esta iglesia, Señor. Trae la vida que viene en tu palabra, Señor. Las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida, mi Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Por favor, Dios, necesitamos de tu palabra, necesitamos de ti, Señor, de tu santa palabra. Te necesitamos, Dios. Cuánto te necesita mi vida, Señor. Cuánta necesidad mi vida tiene de ti, Señor. Señor Jesucristo, mi Señor y Dios, mi Señor y Dios. Oh Señor mío, Dios mío, ayúdanos. Dios santo y eterno, Padre. Oh, mi Señor glorioso, Padre. Oh, Dios bendito. Oh, Señor. Oh, Señor glorioso. Mira la vida de Karen y Nicolás, Señor. La vida de todos nuestros hermanos, Señor. Dios, por favor, Señor. Oh Señor bendito, nuestros hijos, Señor. Oh
Oh, mi Cristo amado, oh, mi Cristo precioso. Alabamos tu nombre, Señor, Dios. En esta mañana, mi Señor, gracias te damos, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva tu iglesia. En medio de estos tiempos, mi Señor, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabamos tu santo nombre, Señor. Bendito Dios, Padre, gracias por estos 3 varones, Señor. Por la vida de Gabriel, la vida de Josué, la vida de Samuel, la vida de Matías, Señor. La vida de Isaac, Señor, por nuestros niños, Dios. Ellos serán la próxima iglesia, Señor. Rogamos por ellos, Señor. Ayúdalos, Padre. Oh Dios, serán los varones, Señor. Ayúdanos a amarlos, a enseñarlos, a darles ejemplos, Señor. Dios, gracias. Fieles discípulos de Cristo, que al reino de los cielos